Básicamente requiere que el indocumentado demuestre una permanencia física en el país. Saludos, gracias por conectarse al canal de YouTube de la revista Editorial 24. Esta es una entrevista que vamos a tener dedicada al tema de la lucha no violenta, que es el tema al que nosotros queremos dedicar una primera edición de la revista Editorial 24. Hoy tenemos el gusto de conversar con Omar López Montenegro, que es el presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Muchas gracias, Omar, por amablemente haber aceptado compartir unos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad. De verdad, un placer hablar de estos temas. Encantado. Bueno, de todo acá, por el equipo editorial 24, hoy está Carlos Leal, quien es editor, camarógrafo, responsable de lo que es la parte audiovisual. Y bueno, yo soy José Fontela, soy uno de los editores también de la revista Editorial 24. Un placer estar acá con usted, Omar. A mí me gustaría... Lo mismo digo, ¿verdad? Igualmente, chicos. Omar, lo primero que me gustaría pedirle es que nos presente un poco el Centro Latinoamericano para la No Violencia. A mí, yo supe de este centro hace aproximadamente, hace algunos meses, creo que posiblemente un año, y realmente me pareció bien importante que exista en Miami, que exista este centro. Miami precisamente es el lugar a donde hemos venido a recibir muchos latinos, producto de conflictos políticos, problemáticas sociales, económicas en nuestros países de origen, que precisamente la lucha no violenta puede ayudar a solucionar muchos de esos conflictos que nos hicieron a nosotros pues apartarnos de nuestros hogares y llegar aquí a Estados Unidos y específicamente a Miami. Por eso me gustaría que nos presente este centro, cuáles son sus objetivos, cuál es la misión del CELAN y bueno, cómo es el trabajo que ustedes realizan. Bueno, el CELAN es una, digamos que es la concreción de un sueño largamente acariciado, ¿no? CELAN oficialmente tiene pues 5 años de existencia. En el 2016 fue que oficialmente se registró el CELAN, pero ya veníamos trabajando, un servidor quien les habla y otras 2 personas lamentablemente fallecidos. El ingeniero Severiano López Sitre, que residía en Puerto Rico, director de la Fundación Nacional Cubanoamericana, pero también muy metido en estos temas de la no violencia, y también Luis Orlando Ponce, otro director de la Fundación Nacional Cubanoamericana en New York. Esta idea la concebí y la empecé a trabajar con estos 2 patriotas la primera vez que yo fui a Polonia. Esto hace aproximadamente más de 10 años ya. Yo fui a Polonia invitado en aquel entonces por Freedom House a unos eventos y choqué en realidad por primera vez con lo que eran los temas de la no violencia concebido de forma estratégica, ¿no? Siempre teníamos una visión un poco, digamos, empírica, una visión cinematográfica, digo yo, ¿no? De ver a Mahatma Gandhi, estas imágenes, y todo el mundo tenía una idea un poco romántica de lo que era la no violencia, pero la lucha estratégica no violenta o la acción no violenta estratégica, como menciona mucha gente, como un conjunto de tácticas y estrategias, y en realidad no lo habíamos percibido como tal. Después de esto yo tuve la oportunidad de conocer personalmente al doctor Jim Sharp, que vino a tener un taller aquí con activistas cubanos, y tuve la oportunidad de trabajar con él, traducir algunos de sus textos. Yo traduje el último libro que él escribió, que se llama Cómo librar la lucha no violenta, práctica en el siglo XX y perspectivas para el siglo XXI. Y en mi trabajo con la gente del Instituto Albert Einstein, la organización de Jim Sharp,
también con Canvas, el Centro para la Aplicación de Táctica y Estrategia No Violenta, creado por los antiguos gestores del movimiento, OPOR en Serbia. Se me ocurrió la idea de crear este centro. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había muy poca literatura, había muy poco material en video en español disponible. Entonces, cuando queríamos hacer algo, pues tenemos que buscar traductores, tenemos a veces que traducir videos, y se nos ocurrió la idea de crear un centro que sirviera como sirve, por ejemplo, Canvas para Latinoamérica. Y me gusta que hayan mencionado el hecho de que es muy necesario en Latinoamérica, y porque en Miami, porque es la puerta de las Américas. La misión fundamental de CELAC es contrarrestar la cultura de la violencia política que existe en Latinoamérica, ¿no? Estas visiones de que el poder está asociado con la violencia, que los cambios, que las revoluciones tienen que ser violentas, que hay que matar gente. Toda esta imagen un poco, yo diría, hasta nihilista, se puede decir, ¿no? Correcto. Del ejercicio de la política. Esa es la misión fundamental de CELAC. De eso quería preguntarle seguidamente, Omar, porque sucede que muchas personas, y sobre todo los que venimos de regímenes un poco más autoritarios, como que no le hallamos mucho sentido al hecho de contrarrestar al adversario, porque una lucha, o sea, es una relación a veces antagónica, no tiene por qué ser antagónica, yo creo que esa es la idea de la no violencia, pero muchas veces como que no nos juega la lista con el billete, ¿no? Por decirlo en el lenguaje de nosotros los cubanos. O sea, ¿cómo es posible contrarrestar la violencia con la no violencia? Hay veces que somos escépticos y decimos, no, eso es imposible, eso no funciona, eso no nos cabe en la cabeza. Y entonces yo le preguntaría, ¿cuál es la lógica que hay, que subyace que explica eso? ¿Cómo es posible que enfrentar la violencia mediante la no violencia y derrotar la violencia, no derrotar al adversario, pero sí derrotar a ese poder sustentado en la violencia? ¿Cómo es posible eso? Bueno, lo primero que yo diría con esto es que lo que sucede es que muchas veces tenemos la visión de la no violencia como una actitud pasiva. La gente cree que la no violencia es que yo me dejo dar golpes para que mi adversario o mi enemigo en un momento pues se sienta tan mal que deje de darme golpes, ¿no? Y eso no funciona así. De hecho, durante mucho tiempo mucha gente usó el término resistencia pasiva. Y hay que aclarar que el propio Mahatma Gandhi fue el primero que rechazó el término de resistencia pasiva, diciendo que no había nada pasivo en llevar a cabo una lucha no violenta. La lucha no violenta, la acción estratégica no violenta, es una forma de confrontación, y eso hay que entenderlo, y en eso se diferencia del pacifismo. El pacifismo en muchos casos rechaza cualquier tipo de confrontación, incluso la confrontación verbal. La lucha estratégica no violenta es una forma de confrontación sin utilizar armas, sin utilizar violencia, sin la intención de aniquilar físicamente a tu oponente, sino a sus bases de poder, lo que se llaman los pilares de apoyo del poder, ¿no? Pudiéramos extendernos mucho en esto, pero yo cuando hago talleres lo ilustro de esta manera con lo que yo llamo la paradoja de la no violencia. Y esto indica cómo es que triunfa la no violencia sobre la violencia. La violencia nunca puede ser ejercida a su máxima expresión. Es un arma que no puede ser llevada a su máxima expresión. Porque ¿cuál es la máxima expresión de la no violencia? De la violencia, perdón, la muerte. Es decir, tu oponente, el máximo recurso que puede utilizar es matarte, pero ningún gobierno puede matar a todos sus ciudadanos, porque entonces ¿quién trabaja? ¿Quién le produce? De hecho, se estaría suicidando. Por lo tanto, la violencia no puede ser llevada a su máxima expresión. Sin embargo, la no violencia siempre puede ser llevada a la máxima expresión, porque como se basa en el poder en número, el concepto que tú aglutinas gente para tu causa, tú siempre puedes seguir reclutando gente. Yo sí puedo aglutinar a todos los cubanos, los 12 millones de cubanos. ¿Por qué? Porque todos potencialmente pueden ser parte de mi movimiento. Mi oponente no los puede matar a todos porque se estaría suicidando. Entonces, esta es la paradoja de la no violencia.
es un arma que puede ser llevada a su máxima expresión. Sin embargo, la violencia no puede ser llevada a su máxima expresión. Esto tal vez lo ilustra de alguna manera en este excelente video que se llama Cómo derrocar a un dictador, sobre los acontecimientos en Serbia, que al final se acabó diciendo: nosotros ganamos porque nosotros creíamos más en la vida que ellos. Ellos creían en la muerte, nosotros creíamos en la vida. Parece un poco romántico, pero explicado de esta manera práctica te das cuenta de cómo puede ser. No hay límites para lo que puedas hacer en el campo de la lucha no violenta. Hay límites para lo que puedes hacer en el campo de la lucha violenta. Una pregunta. Yo creo que adelante. Sí, para intervenir, para meter la cuchareta, ¿no? Una pregunta, yendo a un campo más práctico, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es que se puede traspasar ese conocimiento y hacerlo masivo en lugares, por ejemplo, como Venezuela, como Cuba, que digamos que tienen estos regímenes o sea, que ellos manejan tanto la información? ¿Cómo es que se puede, existe alguna estrategia para eso? ¿Está contemplada alguna estrategia para eso? Sí, por supuesto, son estrategias comunicacionales, y recordemos que en este mundo moderno cada vez es más difícil limitar el acceso a la información de las personas. El nivel de comunicación ha descendido a un teléfono celular, a un chip, a una cosa que a veces es hasta microscópica, y sin embargo acumula una cantidad de información y acumula videos y textos. Es más fácil diseminar información en el mundo moderno. La experiencia, y me gusta decir esto porque muchas veces, incluso los cubanos, muchos latinoamericanos, por eso a veces ha habido cierta reticencia, ¿no?, a adoptar esta estrategia de lucha en Latinoamérica. Nos gusta apostar por lo que nunca ha pasado, y siempre digo esto, y rechazamos lo que siempre ha pasado. Es decir, ningún sistema comunista, con la excepción de Rumanía, ha terminado por la vía de las armas. ¿Por qué? Por una cuestión simple y fácil de estrategia, ¿no? Esos regímenes están armados hasta los dientes, están preparados para pelear en el terreno no violento. Sin embargo, todas las revoluciones no violentas fueron las que acabaron con el imperio comunista. Y en el caso de Rumanía, que fue el único que en realidad no terminó con una revolución violenta, sino terminó un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, terminó en otra dictadura. Tema de otro libro, ¿no? ¿Por qué funciona la resistencia civil?, de la doctora María Estefan y Erika Chenoweth. Entonces, la lógica de los conflictos te indica esto. Uno de los libros que se utiliza para esto, por ejemplo, es El arte de la guerra de Sun Tzu. Todos los consejos que da el general Sun Tzu en El arte de la guerra pueden ser aplicados a un conflicto no violento. Lo único que tú no utilizas, se planea estratégicamente, tienes un objetivo, tomas posiciones, tienes objetivos a corto, mediano, largo plazo. Yo creo que la clave está primero, en la transferencia de conocimiento. Somos capaces nosotros de aprender lo que aprendieron otra gente y tuvieron éxito. Entonces, lo primero es un estado mental, y lo primero es convencer a la audiencia que tiene de que esto es posible, porque choca mucho contra la mitología, contra los determinismos culturales, que no puede ser porque es en América Latina. Y para finalizar esto te diría, la realidad es que no se parece en nada a un polaco rubio católico, a un negro norteamericano que es protestante, o a un hindú que es una persona que practica otras religiones orientales. Entonces, la realidad es que esto puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo, en cualquier época de la historia y contra cualquier tipo de gobierno. O yo soy más específico, contra cualquier situación de opresión. Ni siquiera necesariamente tiene que ser contra un gobierno. Una de las campañas mejor planeadas y más exitosas que yo he leído y he tenido conocimiento es la que llevó César Chávez en los Estados Unidos para conseguir lo que querían los trabajadores de la uva en California, y es un ejemplo de campaña no violenta. Eso es correcto. Hablando de realidad, Omar, yo quiero preguntarle, a partir del informe, el informe anual del año pasó,
o sea, titulado Patrones y Tendencias, Acción Estratégica No Violenta. Este es un documento que recoge la realidad de lo que pasó durante el año pasado en América Latina en relación con estas manifestaciones no violentas. Sucede que el año pasado fue un año particularmente difícil, o sea, hubo manifestaciones de violencia, las cosas se fueron a los extremos en este país, en Estados Unidos, donde vivimos nosotros, también en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, el informe recoge algo ahí en la parte de la introducción, y voy a leer. Resulta obvio que la nueva ola revolucionaria en América Latina viene de la mano de la acción estratégica no violenta, promovida por una nueva generación dispuesta a cambiar de forma radical los patrones de percepción y ejercicio del poder en sus respectivas naciones. Eso es bastante esperanzador, pero a partir de qué hechos y procesos reales se llega a esta conclusión. Bueno, uno emblemático que tenemos es Perú, ¿no? En el año 2020, prácticamente en una semana, en 8 días, depusieron a un gobierno. Y lo interesante del caso de Perú es que, bueno, las acciones fueron encabezadas por jóvenes, la capacidad de articularse estratégicamente en poco tiempo, las tecnologías de comunicación, grupos de WhatsApp. Yo tengo muchísimas amistades, muchísimas personas con las cuales he trabajado en Perú, y para nuestra satisfacción tenemos mucha de la gente que nosotros trabajamos con ellos en talleres sobre no violencia, participaron en esto, ayudaron a crear grupos, a trazar objetivos, a coordinar acciones a nivel nacional. Estamos hablando de prácticamente más de 100.000 personas en todo el país, en 25 departamentos del Perú, aglutinados en acciones no violentas. Y más importante, la cuestión para los manifestantes no era tanto apoyar a Martín Vizcarra, el presidente que había sido dejado vacante, que por cierto ahora está enfrentando la justicia por cargo de corrupción, pero los jóvenes se levantaron por un principio: tenía que acabar el patrón de destituciones simultáneas que se venía procediendo en el Perú, que estaban generando una inestabilidad extraordinaria. Creo que Perú es un caso emblemático en temas de no violencia, y además prueba de que sí existe el potencial en Latinoamérica para hacerlo, como lo mencionábamos anteriormente, en cualquier lugar del mundo. Solo lo que hay que asumir la visión estratégica. En casos como lo de Cuba, por ejemplo, podemos mencionar, todavía se nota la ausencia de una visión estratégica a nivel nacional. La gente suele creer, no solo en Cuba, en muchos lugares del mundo, que estas cosas funcionan por arte de magia, por arte de birloque, por generación espontánea, digo yo. Y voy a citar una frase puntual que siempre se me ha quedado en la mente. Una de las varias ocasiones que yo tuve la oportunidad de compartir con el legendario Lech Walesa en Polonia, me dijo: la gente cree que yo salí y grité abajo el comunismo, y de pronto 10 millones de polacos me siguieron como los ratones al flautista de Amelín. Y él dijo: no, hay que trabajar muy duro, hubo que crear comités de huelga en todas las ciudades importantes, tuvimos que enviar gente, tuvimos que crear el comité intrafactorías de huelga, es decir, se creó toda una estructura que fue capaz entonces de lanzar una campaña. Pero digo que en el caso de América Latina sí hemos visto signos muy esperanzadores. En México hubo unos movimientos que tuvieron un relativo nivel de éxito, por ejemplo, contra medidas de Andrés Manuel López Obrador. En Argentina, un gran tema en Latinoamérica que movilizó no violentamente a las poblaciones fue el tema de los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Entonces, la aparición de agendas comunes que traspasan incluso la barrera de los países, yo creo que es un signo esperanzador. Y el otro es el que tú mencionabas, que dice la introducción del informe. Evidentemente, los pueblos de Latinoamérica han elegido la lucha estratégica no violenta para resolver los conflictos. La imagen del guerrillero armado quedó atrás. No se recuerda cuál es la última guerrilla armada que ha tenido éxito en Cuba. En Latinoamérica. El Frente Sandinista tal vez,
y su resultado, ya saben, fue otra dictadura que fue derrotada en las urnas. Precisamente, Omar, sobre las demandas le quería preguntar, porque parece que hay, le quería preguntar sobre las tácticas y demandas, porque parece que hay coincidencia en la región latinoamericana. Parece que se están empleando tácticas similares o tácticas comunes en los diferentes escenarios de los países y que las demandas también coinciden. ¿Cuáles son algunas de esas tácticas que han sido comunes o que fueron comunes durante el año 2020 y las demandas? ¿Por qué se luchó? ¿Por qué o para qué se desarrollaron estos movimientos no violentos en América Latina? Yo diría que el feminicidio fue un gran tema. Fue un gran tema a nivel, digamos, latinoamericano, a nivel regional. Fue raro el país de Latinoamérica en 2020 donde no hubo protestas por los feminicidios. Y cuando hablo de protesta, entramos en el tema de las tácticas, ¿no? Generalmente tiene la gente la visión de una protesta, un grupo de gente sale, grita algo y ya se acabó. No, estamos hablando de personas articuladas, escogiendo los objetivos a dónde se iban a dirigir. Estos objetivos, qué demandas específicas, que es muy importante tenerla en cuenta. La corrupción fue un gran tema que aglutinó a muchísima gente. Creo que el intercambio de comunicación, el uso de la telefonía celular, el uso de las aplicaciones, el uso del arte ha sido también una gran tendencia común en Latinoamérica. Artivismo lo llaman. El artivismo, esa mezcla extraordinaria del arte con el artivismo. Silvia Popovich mencionaba otro término que está dentro del artivismo, pero es el risactivismo, ¿no? El uso del humor para bajar los niveles de miedo, para bajar también los niveles de autoridad, esa imagen que intentan imponer los regímenes totalitarios o cualquier grupo opresor, ¿no? Que es una imagen sombría, violenta, soy fuerte, tienes que tenerme miedo. La risa se burla de esto y rebaja el nivel de percepción de estas autoridades. Creo que también fue un hecho extraordinario en Latinoamérica, por eso el informe es esperanzador, a pesar de que hubo incidentes de violencia, como tú mencionas, en Chile, por ejemplo. Y lo significativo de esto es que estos movimientos que estuvieron contaminados por la violencia, al final no consiguieron todos sus objetivos. Entonces es importante entender también, ¿no? En la obtención de resultados, ¿qué es más importante? ¿El uso de la violencia o el uso de la no violencia? El libro ¿Por qué la resistencia civil funciona? Tiene una serie de estadísticas impresionantes sobre las ventajas. ¿Y hasta dónde se inclinó la balanza hablando de resultados? En este 2006 hubo un mayor porcentaje de éxito, estos movimientos o de fracasos, o todavía siguen los procesos en progreso. ¿Cómo al terminar el año, si nosotros hacemos un balance del éxito o el no éxito? No presión armada, digamos, a nivel nacional en América Latina en el año 2020. ¿No? El denominador común fue el uso de la no violencia, independientemente de que hubo incidentes de violencia. En la mayoría de los casos hubo incidentes de violencia, quema de iglesias, los conflictos no se han resuelto, ¿no? En Chile, por ejemplo, cuando se volvió otra vez a conmemorar, lo que hicieron fue conmemorar un año de las protestas en las cuales quemaron iglesias y volvieron y quemaron estaciones de metro. Se habla de la participación de agentes contaminantes, de agentes extranjeros. De hecho, en el caso de Chile se detuvieron a personas que eran de origen cubano. Entonces, hay que ver también eso, que es un punto importante, ¿no? Cómo los movimientos se organizan para prevenir la introducción de agentes contaminantes. Pero el balance general en América Latina, pues Perú, Guatemala, el propio Ecuador, incluso en Bolivia, como independientemente de lo que haya sucedido después, el balance fue de que los movimientos que usaron la acción estratégica no violenta con un objetivo específico, bien escogido, porque muchas veces elaboramos objetivos que son un poco abstractos, ¿no? Y hay que traducirlos al lenguaje común y hay que traducirlos a códigos
que son accesibles. Uno dice la libertad de Cuba, ok, pero esto tienes que tenerlo de alguna manera. ¿Qué queremos? Libertad de expresión. ¿Qué queremos en libertad de expresión? La derogación del decreto 349, ok. Si se consigue eso, los movimientos necesitan obtener victorias concretas. Gandhi comenzó toda su lucha con la marcha de la sal, simplemente contra un impuesto de la sal, pero él entendía que necesitaban obtener una victoria para demostrarle a sus seguidores que la no violencia era efectiva y poder agrupar más gente. Todos los grandes movimientos, el movimiento por derechos civiles, su primera gran campaña fue un asiento en la guagua, Rosa Parks. No ocurrió de manera espontánea y natural, como mucha gente cree, que Rosa Parks se cansó ese día y no dio el asiento. No, habían más de 7 personas entrenadas. De hecho, yo he conocido a 2 de ellas para así, en la eventualidad de que Rosa Parks aquel día estuviera enferma o aquel día finalmente tuviera miedo y no emprendiera la acción, habían otra gente que la hacía. Y es importante mencionar esto también en la planificación de las campañas. Nada se deja al azar. Los incidentes los provoca el movimiento, pero a la misma vez tiene una segunda, una tercera, una cuarta, todas las alternativas posibles. Porque de lo que se trata es de conseguir el objetivo y no de esperar a que esto suceda de una forma espontánea. Sí, ser proactivo. Yo creo que en eso se basa la estrategia, ¿no? En tratar de ser proactivos y no reactivos ante determinadas, digamos, acciones. Y tratar de adelantarse estratégicamente. Creo que en eso se basa la planificación. Omar, pues yo creo que tal vez, ayer estuvimos hablando, Carlos y yo creo que a él le interesa particularmente el tema Cuba. Sí, Carlos, ¿me escucha? Sí, quería hacer una pregunta específicamente. O sea, a mí me parece espectacular poder estar hablando con usted, ¿no? Que realmente nos está graficando bien lo que es este movimiento, estas estrategias y estas tácticas en la lucha no violenta. Específicamente con Cuba. O sea, todos estamos siendo testigos de un, o por lo menos así lo veo yo, en mi opinión, es un cambio realmente, al menos se ve desde el punto de vista de las redes sociales, es bastante público, que hay un cambio en lo que era la lucha de la oposición tradicional en Cuba con estos movimientos de jóvenes artistas como San Isidro, y que no son artistas solamente, digamos, ahí forma parte, hay un grupo bastante heterogéneo, ¿no? de personas de parte de la sociedad civil cubana. Ante esto que usted nos está comentando, el tema de tácticas y estrategias, ¿cómo usted ve el planteamiento de este nuevo escenario de la oposición en Cuba en estos momentos? Bueno, estoy plenamente de acuerdo en que hay una nueva ola, una nueva mentalidad, yo diría una nueva visión, ¿no? De cómo ejercer el activismo. Y yo creo que esto es importante. Esto obedece también a un cambio en lo que se puede decir que es el carácter social del cubano, ¿no? Carácter social es lo que Erich Fromm definía como el grupo de actitudes que un grupo humano está dispuesto a aceptar. Es decir, anteriormente el carácter social cubano estaba demostrado por la simulación, por la doble moral, estaba dominado por estas características. Es bueno, es conveniente, no me arriesgo, pero ahora el carácter social, la protesta se ha incrementado y se ha convertido parte de ese carácter social. Ahora la gente cree, entiende y además ejecuta que es válido protestar. ¿Y qué ha pasado esto? Porque la gente ha obtenido resultados protestando por cosas simples como, por ejemplo, que restauren el servicio del agua en un lugar o que arreglen una calle. Uno de los fenómenos interesantes que he estado viendo en Cuba, una de las cosas que yo voy a hacer un resumen de noticias de Cuba todos los días, y una de las cosas interesantes son las madres ocupas, como se puede decir, madres que se meten en locales abandonados. Al principio la reacción del gobierno era virulenta, la desalojo, la policía, pero como se han ido sucediendo estos casos uno detrás de otros, he visto también un cambio en los patrones del régimen, ¿no? Entonces ahora intentan dialogar, intentan convencerla de que se vayan, que después le van a resolver. A veces le resuelven, a veces no,
Esto me recuerda la famosa frase de Gandhi cuando decía, primero te ignoran, después se ríen de ti, después luchan contra ti y entonces tú ganas. Cuando luchan contra ti es porque te están tomando en serio. Y yo creo que todos estos patrones han cambiado el ejercicio del activismo en Cuba. ¿Y qué ha pasado? Anteriormente el ejercicio del activismo era un poco como un ejercicio de élites, ¿no? Un ejercicio altamente ideologizado y estaba basado más en la denuncia. Esto respondía a una etapa, por cierto, y te está hablando alguien que fue parte de eso. Yo fui fundador del Movimiento Pro Derechos Humanos en Cuba, uno de los primeros en el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y nuestra visión del activismo era esa, ¿no? Bueno, lo que hay es que denunciar. Y el discurso era extremadamente ideológico, y no que fuera de que estuviera equivocado, estábamos del lado de la razón, de la democracia, siempre lo hemos estado, pero no tenía apelativo a las grandes masas. Mucha gente que incluso simpatizaba, pues pensaba que no podía ejercer el activismo, te decía, yo no soy tan inteligente. Lo que ha pasado ahora es que el activismo ha dejado de ser un ejercicio solo de lucubración intelectual, de exponer denuncias, de escribir documentos. Hay un activismo de calle bien concreto en movimientos como San Isidro, 27N. Como tú mencionabas, es una mezcla un poco ecléctica, pero precisamente ahí está su gran valor, su capacidad de conectar con las agendas y las demandas de las grandes masas. Por otra parte, tenemos la pandemia, tenemos el cambio de la filosofía de gobierno en Cuba, que ahora está más orientada hacia el dinero. Siempre está orientada hacia el dinero, pero sabemos que antes había una idea de una miseria compartida. Esto desapareció. Todo el mundo sabe ahora que los hijos de los Castro son millonarios y los tentan en las calles de La Habana. Entonces, todo esto ha contribuido a este cambio de mentalidad y ha acercado el activismo y la lucha por la democracia a la agenda de las grandes poblaciones. Y creo que ese es lo que a veces los americanos llaman la tormenta perfecta. Esto está sucediendo en Cuba ahora mismo. Se pudiera decir que hay cierta, a mí me encantaría poderlo decir, ¿no? Pero a veces usted sabe que a veces uno se hace escéptico, sobre todo cuando lleva mucho tiempo fuera de Cuba, pero hay algo de esperanza. Yo creo que hay bastante esperanza. Y en cierto sentido, un amigo mío, fundador de ProArte Libre, la asociación ProArte Libre, en Cuba conmigo, pues Manuel de Jesús Leiva siempre decía, estamos condenados a la esperanza. Si no, no tendría sentido lo que hacemos. Claro, pero no es una ilusión, lo estamos viendo, como te mencionaba. Yo hago un resumen de noticias de Cuba todos los días. En mi primer trabajo con un análisis de lo que veo, las tendencias que veo diariamente. Y el nivel de protesta ha crecido extraordinariamente. Independientemente de cómo se cuantifique. Sí, te escucho. Público, o sea, ¿se puede acceder públicamente a ese resumen? ¿O? Yo se los puedo enviar muy tranquilamente por correo electrónico. Yo se lo envío. Con mucho gusto. Entonces, para seguir. Pero mencionaba el hecho. Ajá, lo de la esperanza, que es importante ese mensaje. Sí, y yo creo que es importante entender que no se trata de una ilusión ni de que nosotros, es verdad que estamos condenados a la esperanza, como decía Leiva, pero esta esperanza tiene una base real. Y también los momentos históricos y las circunstancias históricas coinciden, ¿no? Y generan esta famosa tormenta perfecta. Pero decía que estos resúmenes lo que me indican claramente es que el nivel de desafío ha aumentado a la misma vez que ha disminuido el nivel de percepción de poder del sistema. Es decir, y este es precisamente estos dos grandes elementos, uno que empuja y otro que jala, que derriban los pilares de poder de un sistema. La gente no cree ya que la policía es algo supremo, es algo contra el cual no hay sentido rebelarse. Esa famosa conga por las calles de Bayamo, coreando lo que todos escuchamos que coreaba. Alguna gente se ofende por las malas palabras, no, ese es el lenguaje, los códigos que habla
el pueblo cubano hoy en día, y además el hecho de que se use un lenguaje tan fuerte contra la policía o contra el presidente del país, pongámosle las comillas que hay que ponerle a esa presidencia, indica precisamente el nivel de pérdida de autoridad que está sufriendo el sistema y el nivel de empoderamiento, esa palabra que se emplea tanto, que significa, mucha gente la emplea de alguna manera, pero yo voy a decir, empoderamiento es la adquisición por parte de un individuo del sentido de que él tiene poder para cambiar una situación. Porque a veces la gente dice, no, le damos un trabajo a una persona y lo empoderamos. No, le das un trabajo y le das un sustento. Si la persona sigue creyendo que es débil ante el poder y que no puede cambiar las cosas, mucha gente trabaja y gana un salario y no se enfrenta a un sistema o no se enfrenta a unas condiciones onerosas en su puesto de trabajo. Pero el verdadero empoderamiento está sucediendo, la gente cree que puede cambiar. Y cuando tú crees que puede cambiar, generalmente cambia. Siempre en mis talleres uso una frase de Muhammad Ali, el gran Muhammad Ali, cuando iba a su pelea con George Foreman, que era prácticamente 20 años más joven que él casi. El gran periodista Howard Cosell le preguntó y le dijo, Ali, pero ¿cómo tú le vas a ganar a Foreman? Un hombre que es 15 años más joven que tú. Ya tú no eres el mismo de antes. Y Muhammad Ali, con esa gracia natural que tenía, le respondió, Howard Cosell, anoche yo hablé con tu mujer y ella me dijo que tú no eras el mismo de antes. Le dijo, yo le voy a ganar porque yo soy el mejor. Sí, usó ese chiste extraordinario, pero eran amigos. Y entonces le dijo, yo le voy a ganar porque yo soy el mejor. Yo soy el mejor boxeador que ha existido. Y cuando un boxeador sube al ring, tiene que subir pensando que va a ganar, sino que no suba. Es lo mismo en estos procesos. Si tú vas a entrar en un conflicto contra un gobierno, un régimen tan brutal como el régimen castrista, es porque tú crees que vas a ganar. Si no, no vale la pena entrar. Pero yo creo que la gente sí cree que puede ganar. Y de hecho, ha ganado en muchos fenómenos puntuales. Lo único que queda es que estas agendas pues confluyan y que se convierta en un movimiento nacional. Hay que ponerle estrategia, hay que ponerle visión, hay que ponerle estudio también del terreno y del enemigo, como se hace en cualquier conflicto. Me quedo con Pues eso. Omar, muchas gracias. Si no tiene Carlos alguna otra pregunta. No, yo estoy bien, estoy bien. Me quedo con ese mensaje. Realmente es un mensaje que hay que hacer escuchar a la gente. Sobre todo a Yo la creo que gente sí. Sobre todo a la gente nuestra, sí, necesitan saber que se pueden puede. ganar. Que se puede. Omar, Pues eso es lo importante, eso es lo más importante, diría. Sí. eso es correcto. Pues nada, muchas gracias, Omar. Esta entrevista yo espero que sea una entrevista primera del año, ya que, o sea, el año, por lo menos en Cuba y también en otros países de Latinoamérica, pues se esperan que hayan otros éxitos de la lucha no violenta en nuestros países. Pues le pedimos que nos actualice con otra entrevista tal vez en los próximos meses. Vamos a Perfecto. pedirle que regrese por acá y nos mantenga actualizados cómo marchan estos movimientos y estas manifestaciones no violentas en América Latina para lograr reivindicaciones sociales, para resolver conflictos al interior de nuestras sociedades. Gracias por estar con nosotros, gracias a ti, Carlos, también, y pues espero que nos veamos en otro momento.
Básicamente requiere que el indocumentado demuestre una permanencia física en el país